Claro que sí. Voy a ponerles también la presentación de nuestro seminario. No sé si lo están viendo ahorita. Aún no. Todavía no, doctor. Muy bien, ahorita les las presento aquí. A ver si, no sé si le están viendo ahorita la presentación. Todavía no, doctor. Muy bien, ahorita muy bien, aquí creo que sí ya, ¿verdad? Ahora sí. Muy bien, les agradezco mucho su asistencia el día de hoy. Eh, en un principio, bueno, me gustaría presentarme de manera general y conocerlos un poco. En este seminario de modelos educativos en las sociedades del conocimiento, abordaremos lo que es de manera teórica principalmente, cuál es la perspectiva que ofrece estas nuevas sociedades del conocimiento. Por supuesto, es un concepto que quizá ya empiece a abordarse desde los finales de los 90, pero están adquiriendo cada vez más eh, consideraciones respecto a lo que plantean diversos teóricos, entre ellos el que vamos a poder conocer, que es Bauman, y que creo que ustedes también tienen buena referencia sobre el mismo y que conocen al autor. Además de explorar por qué a qué nos referimos conceptualmente estas sociedades y tener una vinculación directa con desde nuestro desarrollo profesional o área laboral. Bueno, soy el doctor Osvaldo García Martínez. Eh, Cuento con la licenciatura en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la maestría en Docencia para Educación Media y Superior por la UNAM y el doctorado en Filosofía con acentuación en Estudios de la Cultura en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Soy candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y candidato a doctor en Desarrollo Educativo por la Universidad Pedagógica Nacional. Fundamentalmente mis áreas son educación, desarrollo y reincorporación, más que desarrollo, reincorporación, tanto laboral como educativa de los migrantes retornados, también desarrollo histórico contemporáneo. Algunas de las áreas también que abordo actualmente es filosofía, enseñanza de la misma y, y desde las propuestas teóricas, cuáles son las corrientes de interpretación, tanto desde las ciencias sociales, la historia, y también abordamos lo que es la filosofía como tal. Me gustaría que de manera general ustedes me platicaran un poquito de cada uno de ustedes para conocernos y posteriormente ya enfocarnos en lo que es el seminario. Así de manera muy breve, ¿eh? No tiene inconveniente. Quien guste, ustedes. Adelante, maestro Gavin. Bien, pues buenas noches, doctor. Soy Bueno, Gavino Nares, soy de Michoacán, soy originario de Purépero, pero radicamos en Ecuandureo, cerca de Zamora. Soy licenciado en Filosofía, egresado del Seminario de Diocesano de Zamora. Cuento con una maestría en Educación y soy docente a nivel Educación Media Superior en Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. Y en UNIVA Zamora, soy docente a nivel superior también. Un gusto estar en este espacio.
Muchas gracias, maestro Gavino. Gracias por su presentación. Adelante, maestro Iván. Buenas noches a todas y a todos. Bueno, Doctor Osvaldo, ya nos hemos presentado algunas ocasiones, mis compañeros y yo le comento. Yo soy licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tengo algunos estudios en la Ibero de la Ciudad de México, en Flaxo, y la maestría en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Y bueno, actualmente me desempeño en actividades de la Coordinación de Extensión, Vinculación y Desarrollo Social de la Universidad Abierta y a Distancia de México. A sus órdenes. muchas gracias, maestro Iván. Gracias. Adelante, maestra Inés. Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, mi nombre es Inés de la Cruz, vivo en la ciudad de Morelia. Trabajo en una escuela normal. Ahí mis actividades son relacionadas a, pues, prácticamente asistencia de informática, de programación. Llevo los servidores web, la página oficial, etcétera. Y adicionalmente también trabajo como docente en el Instituto Tecnológico también de aquí de Morelia, en lo que es el área de sistemas. Muchas gracias, maestra Inés. Adelante, maestra Irene. Bien, muy buenas noches a todos, Bueno. doctor. Buenas noches. Mi Buenas nombre es noches. Irene Figueroa Garrido. Soy responsable del programa educativo en la Universidad Abierta y a Distancia. Mi formación profesional es Ingeniería en Sistemas, Ingeniería en Computación, perdón, por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y tengo una maestría en Tecnología Digital para la Educación por parte de la Universidad Digital del Estado de México. Gusto en estar en esta ocasión con ustedes. Igualmente, mucho gusto. Adelante, maestra Anali. Muchas gracias, doctor Osvaldo. Mi nombre es Ana Limelo Vázquez. Tengo una licenciatura en contaduría, una maestría en políticas públicas. Ambas las estudié en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente soy responsable de un programa educativo en la Universidad Abierta y a Distancia de México. El programa es de Administración y Gestión Pública. Mucho gusto, doctor Osvaldo. Igualmente, mucho gusto. Y me da también mucho gusto porque conozco la UNADEM. Y bueno, prácticamente muchos conocemos esta universidad hace 10 años. Empezamos a trabajar también ahí nosotros. Continúo yo también ahí elaborando algunas materias enfocadas a ciencias sociales, humanidades, contexto socioeconómico. En realidad, pues es ser mi fuerte ahí con la UNADEM. Y también déjenme comentarles de Michoacán, cuando recién me integré aquí a la UNIVIM, dije fabuloso, porque es tanto mi licenciatura, mi desarrollo de investigación, es en el nororiente de Michoacán, allá por Irimbo, Ciudad Hidalgo, Zitácuaro, todo ese Tlalpujahua. Mis papás pues son de ahí de Angangueo, mi papá, mi mamá de Ciudad Hidalgo, e hice esos trabajos sobre entrevista para hablar de un personaje histórico ahí de la región, y el doctorado pues hablé con varios migrantes retornados, la mayoría familiares, y tengo un gran cariño por todo ese Michoacán, el querido Michoacán, ¿verdad? Bien, vamos a ver lo que es entonces los modelos educativos en estas sociedades del conocimiento, como ustedes se habrán percatado a partir de lo que ofrece tal el modelo mismo, la perspectiva de análisis a recorrer en, en esta parte de lo que es la sociedad del conocimiento, conocer
de manera muy sui generis, muy sintética, lo que sería la presentación general del curso, esos aprendizajes esperados, la misma metodología y la evaluación que se ofrece. A través de esto, para que ustedes tengan ya la panorámica de lo que es el curso en sí, cuáles son lo que se va a ofrecer, lo que reconoceremos como importante para la materia. Recordemos que es parte de la currícula del doctorado en educación con tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, que también he tenido oportunidad de acercarme a 2 seminarios anteriores en eso de las plataformas educativas, muy interesante, y lo que es de las competencias. Y ahora hablamos de esos modelos educativos, pero desde una aporte fundamentalmente teórico y, y el complemento, yo creo que desde esta postura de las denominadas sociedades del conocimiento, vienen a ser el desarrollo mismo de las tecnologías, corriendo a la par con el mismo desarrollo y con el mismo vínculo constante entre estas tecnologías del conocimiento, la, la información derivada de ello y un cúmulo de gran información que se está dando en la actualidad. Y ya dejamos de hablar de unas sociedades disciplinares, como en un momento dado también lo aborda teóricamente el sociólogo Bauman, y que ustedes tendrán oportunidad de explorar todo su pensamiento a partir de su propuesta teórica de la modernidad líquida, entre otros autores, que nos plantean que hoy en día hablamos de una constante comunicación, un constante desarrollo mismo de la tecnología a través de adquirir nuevos conocimientos, pero nunca dejamos de aprender, de adquirir también a su vez mayor información y acercarnos a diversos cursos o constante educación o reaprendizaje de lo que vamos adquiriendo día con día. Y en este tránsito que se está dando de manera acelerada, como he comentado siempre, yo creo que la pandemia nada más vino a acelerar muchos de estos procesos que ya se tenían planteado como una perspectiva de análisis y de incorporación a nuestra vida cotidiana, incluyendo la educación, tanto las tecnologías de la información, el trabajo virtual que estamos viviendo hoy en día, y ustedes que han trabajado junto conmigo en la UNADEM, nos hemos dado cuenta que antes prácticamente nuestra labor era asincrónica, veíamos las actividades y ya retroalimentábamos y en este momento ya es constante. Entran pocos, sí, todavía faltaría ese empuje, que se animen los alumnos a entrar como estamos en esta sesión. Pocas veces he tenido oportunidad de que abran su cámara y pregunten, hagan algún comentario sobre la materia, etcétera, pero hablamos ya de una constante y una consolidación institucional de una educación virtual o híbrida, primordialmente. Las instituciones prácticamente ya están haciendo este recorrido, esta transición de lo que es una educación presencial a una más de enfoque virtual o híbrido, y estas consideraciones no dejan de perder su sentido, su enfoque, porque hoy más que nunca creemos necesario tener un panorama, un horizonte concreto sobre lo que está ocurriendo en este transitar y en estas consideraciones de los modelos educativos inmersos en estas sociedades del conocimiento. Si llegan a tener alguna duda o comentario, con toda confianza,
intervengan, no hay problema. Vamos a ver entonces para este proceso del curso tres tramos indispensables. Por un lado, hablamos de esas sociedades del conocimiento. Bueno, ustedes como se darán cuenta, es prácticamente un acercamiento muy teórico, necesario. Yo creo que es indispensable siempre abordar desde este punto de vista lo que son las propuestas teóricas, en la reflexión, la investigación misma que se ha desarrollado a partir de esto, y conocer, por un lado, lo que es una sociedad en la información. No es casual que hoy en día hablemos también de profesiones como un máster en Big Data o adquirir un curso, acercarnos a este tipo de, de talleres, incluso porque los he visto ahora más que nada un taller o un curso taller referentes a la Big Data a la gran información que hay que recopilar y trabajar y reconstruir en esta ciencia de frontera que está adquiriendo empuje, como sería uno de los paradigmas actuales. Se habla ya de tener información vasta y analizarla y reflexionar sobre la misma. Y, por ejemplo, les puedo comentar en historia, se está hablando ya de una información muy vasta acumulada y se empieza a hacer análisis de lo que ocurre con telegramas del momento histórico, diversos documentos, diversos oficios que se empiezan a recopilar y a tener una perspectiva de lo que ocurrió en ese hecho histórico, aunque es un aporte cuantitativo y ya viene esa vinculación o esa articulación entre lo que sería un trabajo cualitativo que ofrece toda esa información acumulada. Y para mencionar lo de la sociedad del conocimiento, hoy en día sí, contamos con una vasta información, pero cuando nosotros realizamos un análisis, un trabajo hermenéutico, incluso una aproximación, incluso de carácter reflexivo y interpretación de la misma, ya estamos en esa transición de generar un conocimiento. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? ¿Qué se nos ofrece? ¿Cuál es el análisis mismo que hacemos de esto? Y posteriormente, cuando ofrecemos una respuesta, cuando ya esta información la hemos analizado y de manera introspectiva y posteriormente la, la ofrecemos a un público especializado o un público en general y de manera explícita damos a conocer nuestra postura, nuestra perspectiva de análisis de lo que hemos investigado, etcétera. Entonces hablamos de un conocimiento difundido. Y entonces esa transición entre unas sociedades de la información hacia el conocimiento es lo que se pretende en este curso, que ustedes reconozcan y hagan una aproximación sobre la misma. Para este tramo 2 de las denominadas culturas digitales, aquí es donde les comentaba de esta denominada sociedades líquidas. Recordemos, y traemos otro ejemplo muy acorde a esta situación, que estas nuevas generaciones que encontramos hoy en día hablan de incertidumbre, no necesariamente caos, pero sí hay un momento en donde realmente no hay una estabilidad en todo sentido, pero no necesariamente es un aspecto negativo o peyorativo sobre esto, sino simplemente hoy en día son las condiciones socioculturales, socioeconómicas e históricas que se están dando en este momento al individuo, a las sociedades en sí y las jóvenes, sobre todo estas nuevas generaciones, no me hablan necesariamente de
de estos principios, valores o cosmovisiones traídas desde generaciones anteriores, donde a determinada edad ya tendría que haber consolidado ciertos aspectos, por ejemplo, tener un hogar, formar una familia, un trabajo denominado estable, y lo digo así entre comillas, porque hoy en día ya la transición es tan líquida que hay bastantes jóvenes o trabajadores en la actualidad que transitan bastante entre un trabajo y otro, porque van teniendo cierta formación, cierta educación, adquieren una experiencia, pero se ven con la necesidad de irse rápidamente a otro ámbito laboral, porque es su necesidad y también parte de ese desarrollo profesional. Por un lado les exige y por otro lado ellos se sienten complementados con esto, van hacia otros aspectos de la vida laboral. Y esta movilidad tan constante ya la encontramos de manera más determinante en esta actualidad. Por eso Bauman comentaba mucho que esta sociedad líquida ya encontraba cierta inestabilidad en las sociedades actuales referentes a esto que comentamos. Y a su vez también se menciona que hay cierta incertidumbre derivado y ahora con mayor fuerza, por ejemplo, de esta pandemia que llevó a este tipo de sociedades, a nuestra sociedad, a considerar diversos ámbitos de acción. Por ejemplo, nosotros que seríamos los migrantes tecnológicos o migrantes virtuales, como se diría, a diferencia de un nativo que ya tiene mucho más experiencia en esto, no fue una transición apresurada. Sin embargo, parte de nuestra dinámica social y de tener ciertos elementos ya construidos y constituidos nos han permitido ya continuar con la labor, y esto habla de diferentes cambios a nivel social. Y esta transición no deja de tener también eh, muchos aspectos necesarios en estas sociedades denominadas líquidas con el enfoque digital, con una perspectiva mucho más cambiante en estas condiciones. Adelante, maestro Iván. Me imagino que más adelante lo va a comentar, pero justo en el tema de las sociedades de la información, ¿no? Nos lo advertía también Edgar Morán con la complejidad compleja. Ahorita que citaba usted a Bauman y cómo es que pues esta forma de visualizar la modernidad líquida como una modernidad fructífera y verdadera que se nos va así de rápido de las manos, es también, digamos, son diversas concepciones de una sociedad que se ha venido construyendo a sí misma bajo estas características. Pienso que esto es precisamente lo que este doctorado nos viene a aportar y a brindar, y yo diría también a provocar, ¿no? Cómo es que las tecnologías pudieran ser aplicadas al ámbito educativo de una manera pues un poco más viable con ética quizá, no lo sé. Ahí hay un debate muy interesante también si esto es posible de analizarse desde esa óptica, y creo que en general todo es posible, pero sí nos ha alcanzado al ámbito educativo, digamos, los fenómenos sociales y estas advertencias que nos hacían de principios de siglo, quizá antes también, pero que las hemos visto muy de cerca, ¿no? En ese sentido, creo que, para ya dejar la palabra,
la sociedad de la información o las sociedades de la información, de conocimiento, pues tienen un papel muy importante para que esto pues pueda ser lo más benéfico posible al sector educativo y para quienes estamos trabajando ahí, pues sea pues obligado, ¿no? Muchas gracias. No, al contrario, gracias, muchas gracias, maestro. Tiene toda la razón cuando hablamos entonces de, y se abordaría el mismo Edgar Morán, y también yo creo que hablamos ya de un desarrollo muy próximo, como bien lo comenta, a una educación que tiene un carácter profundamente tecnológico y digital, y no es casual que en la actualidad ya se hable también de esta denominado metaverso. Y aquí no quisiera dar ese salto tan ¿verdad? Tan cualitativo y tan cual. Pero sí hay una condicionante que nos habla de este aspecto, en donde nuestra función como docente y también el alumno va a ser de carácter mucho más inversivo, profundamente. No dejo de referenciar esto debido a estos nuevos modelos, no solamente los educativos emergentes que vamos a ver a lo largo del curso o del seminario, sino también estas tecnologías que están teniendo una proximidad fuerte con todo el desarrollo educativo en sí. Como comenta, también es una manera de acercarnos, provocarnos, invitarnos a analizar qué va a ocurrir y cuál sería la perspectiva o una de las tendencias a, 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 a mirar esta nueva educación o acercarnos a una educación de carácter profundamente inversivo en la tecnología y cuál va a ser la condicionante, tanto desde un aspecto cultural, un aspecto social y por supuesto una educación con una aproximación bastante interesante, trayendo a colación un poquito este aspecto del metaverso. Sabemos todos que hay una serie de empresas como sería Apple, Microsoft, Google mismo, que están invirtiendo bastante en esta tecnología. Se viene un poquito a desacelerar el proceso derivado de los resultados que hace como un mes ofrecía Facebook o el dueño de esta empresa, donde no veía que las generaciones todavía tuvieran bastante interés por esto. Incluso todos recordamos, cambia el WhatsApp, le vemos ahí la denominación de verso, meta, la, la, ofrece su título, digamos así como meta, el WhatsApp. Incluso Facebook tenía pensado cambiarlo así y poner ya meta al lugar, al ambiente, a esta red social. Y lo que constituía como ya el siguiente paso indiscutible a seguir es en conocer este ambiente y generar cada uno de nosotros nuestros avatar, que nos invitaba constantemente, ustedes se habrán dado cuenta, pero no fue muy bien recibido por las nuevas generaciones. Todavía están en esa eh, discusión, yo creo que también y de manera crítica, no están tan receptivos a recibir ese cambio tan trascendental o tan radical como se está dando, como se dio en un principio ese tránsito de unas sociedades netamente técnicas a una digitales. Ya ver que hablamos de ciertas revoluciones. Y al principio las redes sociales y Internet mismo nos permitía hablar de la web
2.0, 3.0, y en la actualidad ya estamos hablando de que hay que irnos hasta la 4 o 5, derivado de esa condicionante de las tecnologías de la información. Aquí incluso vemos como un aliciente, una manera de, de motivar tanto a los docentes como a los alumnos en esta imperativo o necesidad inexorable de cada día capacitarnos más en las cuestiones de la virtualidad, en el trabajo a distancia, conocer las herramientas tecnológicas, acercarnos a diversas plataformas, etcétera, etcétera. Una de las cuestiones que he visto de manera determinante y que tiene que ver con estos modelos educativos emergentes, por ejemplo, en China, en Japón, donde los cursos prácticamente ya empiezan a tomar mucha vigencia desde las plataformas y ya hablamos de un habla invertida constante. Cada vez es necesario trabajar de manera invertida en esa educación donde se ofrece todos los materiales, los videos, la lectura, se hace cierto trabajo autodidacta y simplemente se forman esos espacios de reflexión, de comunión, incluso diría yo de tertulias del nuevo siglo que nos permiten hacer estas reflexiones constantes sobre lo que ocurre al asimilar el conocimiento, tener nuestra postura definida y venirla a expresar. Y por qué no enriquecerla o parte de este proceso, enriquecerla con las opiniones de cada uno de nosotros. Otra función imperante que también se viene trabajando bastante, digamos, desde un modelo asiático, y esto es a manera de curiosidad, se los comento, pero nos pone a reflexionar a Occidente. Recordemos que Occidente, pues, hablamos de los países hegemónicos europeos y que ya, e incluidos Estados Unidos, que han permeado ya toda una cultura casi mundial. Latinoamérica yo creo que es más Occidente que nunca, frente a esta cultura asiática, donde se creó esta plataforma tan interesante como el TikTok. Y si hacemos un comparativo que ellos lo ofrecieron, hace poco sacó el artículo un investigador asiático radicado en Alemania, que mencionaba este aspecto, cómo el TikTok adquiere otro matiz, otro acercamiento a lo que son esos videos o videos cortos o videos bastante rápidos para expresar un aspecto. En China, en Japón, resaltan bastante cuestiones de educación, de desarrollo en aspectos profesional, etcétera, y están asombrados, bastante asombrados, como en el Occidente es para ámbitos más banales, mucho más bromas, etcétera, y dicen cómo se va transformando este aspecto de un proyecto derivado de un modelo de educación para ofrecer a los alumnos un acercamiento a distintos contenidos de manera rápida, que con esto no digo que TikTok acá se presente, he visto bastantes maestros de diferentes disciplinas explicar en 1 o 2 minutos algún tema importante o muy, muy destacado de su disciplina. En Asia, la mayoría de estos van enfocados en ese aspecto. Cuando llega a ver algo fuera de su ámbito, cuando hablamos de modas o de cuestiones de estética o de belleza, que eso sí llegan a tener bastante fruto a nivel occidental. Pero esos son uno de los panoramas que se ofrecen a partir del desarrollo de esa tecnología, por ejemplo, como a su vez
nosotros sabemos que ya la tecnología empieza a tener distintos enfoques e intereses derivados de ciertos grupos, como serían los jóvenes o niños, adolescentes, y ellos están mucho más interesados, por ejemplo, en Instagram o en TikTok, y el Facebook ya lo empiezan, sí tienen cuentas, pero lo consideran ya para personas adultas. Y creo que esto es uno de los aportes que nos brinda no solamente este curso al conocerlo, sino cuando estemos acercándonos a lo que es a la profesión misma, conocer todas estas herramientas tecnológicas, pero desde un análisis constante sobre lo que se ofrece, cuáles son las necesidades para los grupos a los que va dirigida, cómo es que nos brindan una herramienta eficaz o eficiente y cómo nosotros podemos auxiliarnos de esta misma. Y aquí hablamos también de dos panoramas bien interesantes derivados de esos modelos educativos asiáticos, donde el Blackboard o Moodle, como lo decimos comúnmente, o las MOOC que se crean como cursos específicos, cada vez van teniendo mucha presencia en nuestro ámbito educativo. Igual sucede en estos contextos locales frente a estas sociedades del conocimiento. ¿Por qué hablamos de esto? Porque hay situaciones y con esto vemos una claridad sobre este aspecto, donde una herramienta en determinado contextualización adquiere sentido y bastante interés para el alumno y se vuelve un aprendizaje bastante significativo cuando la herramienta es explorada desde una perspectiva, un horizonte distinto. Por ejemplo, cuando nosotros nos acercamos a realizar una investigación educativa en determinados lugares y hablamos de zonas donde hay carencias socioeconómicas o ciertas dificultades de acceso a otro tipo de tecnologías. No sé si les ha pasado, pero encontramos grupos que llegará a faltar muchos de los elementos materiales en un salón o en un centro escolar, pero por lo regular siempre traen ya un celular los alumnos. ¿Qué están haciendo en estos nuevos aportes desde lo local? Apoyándose desde esa perspectiva de sociedad del conocimiento, usar todos los elementos que te puede ofrecer el celular e integrarlos a la clase. Creo que ya transitamos y ya se está quedando cada vez más en el ámbito simplemente de pensar en un primer momento que las redes sociales venían a distorsionar, a distraer, a no ofrecer algo positivo si se incorporaban a la clase o si se les permitía a los alumnos. Y al contrario, hoy en día se realizan actividades e inmediatamente se le pide al alumno. Puedes acceder desde tu celular para determinado cuestionario, determinado organizador gráfico, realizarlo a partir de una plataforma específica. Y eso, este elemento, yo creo que cada vez va adquiriendo mucha fortaleza y muchos de los principios que nos van a permitir ya tener una claridad sobre las nuevas condiciones que se están presentando en la actualidad. ¿Sobre esto alguna duda o comentario? No, doctor, ninguno. Muy bien, muchas gracias. Para este primer tramo, lo que vamos a considerar entonces, identificar esas diferencias entre las llamadas sociedades de la información y las del conocimiento, recordando con esto que hablamos de una transición entre
es, como les reiteraba y comentaba, esta acumulación de la información ahora se está fragmentando, pero en aras de obtener un conocimiento en sí. Al aproximarnos a este conocimiento, nos va a permitir sobre todo enriquecer nuestra labor docente para nuestro ámbito en concreto de profesionalización. Otro de los aspectos que vamos a ver en ese tramo es la caracterización de una institución, desde una institución educativa y su comunidad, pero enmarcadas en este ámbito de la sociedad del conocimiento o como gran concepto paradigmático que nos va a permitir tener una mayor consideración sobre el tipo de sociedad en la cual estamos constantemente en tránsito y que nos habla de adquirir nuevas herramientas, acercarnos a más cursos, una constante preparación. Creo que ya entender, bueno, ustedes se lo recomiendo también mucho, que se acerquen un poquito a Zuckerman, si mal no recuerdo su apellido. Él habla en un libro que se llama Sálvese quien puede, de esas nuevas profesiones, pero que son derivadas del conocimiento, de una sociedad del conocimiento constante, y que estas denominadas disciplinas o denominadas áreas disciplinares se están transformando día a día en aras de obtener nuevas posturas frente a esta sociedad, adquirir un conocimiento que vaya más allá de una disciplina en concreto o de un contenido específico, y donde la educación misma se empieza a volver desde un ambiente más holístico. Hay conocimiento desde una disciplina, biología, otra de historia, desde la informática, desde la ingeniería, etcétera, y esto también hay que tenerlo como referente. Cada día se está hablando ya más de nodos, el trabajo en nodos, que son distintas disciplinas para ofrecer una investigación, un producto, ya sea también un artículo se desarrolla a partir de este trabajo multidisciplinar, y hablamos entonces de este trabajo en nodos. También buscamos con estos saberes esperados la caracterización a su institución, pero en concreto desde su ámbito de profesional. Para ello entonces hay que tomar siempre en cuenta cuál es nuestra postura, desde dónde venimos, cuál es nuestra formación, etcétera, e identificar por supuesto, todos nosotros somos docentes, pero cada uno de nosotros adquirimos todo un desarrollo, tanto personal o un enriquecimiento profesional y experiencial, que nos va a permitir reflexionar, analizar sobre esta nueva sociedad del conocimiento. Sobre lo que hemos visto hasta el momento, ¿alguna duda o comentario? Y para punto final abordaríamos lo que sería la metodología de trabajo. ¿Qué es aquí? Se pide entonces un involucramiento teórico denso. Hasta cierto punto no es para tener miedos a la misma consideración profundamente teórica de lo que se está viendo, pero sí es importante que se tenga en cuenta que va a haber un acercamiento desde la experiencia misma de sus participantes o de todos nosotros, desde nuestros referentes personales e institucionales. No deja de perder ese sentido, como les digo, teórico. Sin embargo, busca acercarnos desde nuestro ámbito profesional y caracterizar
elemento de significación. ¿Cuál todo lo que vamos a abordar, a leer, analizar, son parte ya inexorable en mi ámbito profesional? Por otro lado, hablamos de un desarrollo de los contenidos, que es una recuperación de estos saberes y experiencias previas para incorporar esos nuevos marcos teóricos e indagar e investigar por parte de todos nosotros para socializar, como lo estamos haciendo en este momento, debatir o argumentar en el grupo y a su vez contrastar con nuestras experiencias desde nuestros ámbitos disciplinares. Y entonces estamos acercándonos a una forma de no, a partir del seminario de la era del conocimiento. Y como productos para esta metodología se les pide entonces una disertación para tener una evidencia concreta de nuestro aprendizaje adquirido a lo largo de esta materia. ¿Cómo sería entonces la evaluación? Va a estar dada en la función de la participación activa, pero sobre todo de ese desarrollo de competencias comunicativas, como mencionábamos, argumentativas, a través de esos escritos de ensayo, de lectura comentada a lo largo del seminario. ¿Cómo se apoya uno con esto? Con los foros, con lo que van haciendo ustedes, entrega de actividades, etcétera. Y eso se pretende entonces que se haga un análisis reflexivo constante sobre lo que vamos viendo día con día a lo largo del curso. Y eso sería a grandes rasgos, de manera general, sobre lo que vamos a abordar en la materia. Hasta aquí, duda, comentario. Voy a abrir lo antes posible todos los foros, maestros, para que ustedes se sientan con toda libertad de entregar. No me han preguntado, pero aquí se los comento. Las actividades no tienen fecha de entrega nunca en mis cursos. Trabajan a su propio ritmo, tiempos, y cuando ustedes crean conveniente entregar. ¿Qué sugiero siempre o qué los motivo? A que traten de ponerse lo más rápido posible a corriente para evitar que se les acumule todo el trabajo al final del curso. Y así, bueno, sería de manera general lo que abordamos en esta primera clase o sesión, ¿verdad? Virtual. Adelante, maestro Iván. Pues ya varias preguntas. Gracias por esta exposición. Sí me aproxima mucho a lo que debemos de ir trabajando. Gracias también por lo de los tiempos. Nos viene bastante bien a varios, particularmente a mí, te lo agradezco mucho. Y quería preguntarle con el tema de si hubiera alguna recomendación de su parte para los trabajos, para los foros, si hay además, sin duda de la rúbrica, si hubiera algo que usted nos pudiera recomendar. Es buena pregunta, maestro. Creo que es de lo que siempre he encontrado como una de las condicionantes en todos los cursos que llevo. Es importante realizar de manera seriada la información. Sí, hay ocasiones que llegan a entregarme incluso primero los foros, es muy correcto, y al final van dejando los trabajos. Mi opinión es realizar el curso seriadamente. Primero el tramo 1, concretamente reflexionar, analizar todo lo que convenga esto para poder transitar al siguiente tramo. Esa es una sugerencia que siempre les digo a sus compañeros maestros. Hay que realizar, creo que de manera seriada siempre. Y también eso tiene que ver con mi información. Así es como me ha resultado mejor a mí.
no saltarme el tema, y eso porque al principio conceptualmente vienen muy clarificado qué es ciertos aspectos para después acercarnos al siguiente tema o concepto general, que es ya se viene a abordar de manera muy amplia y hacemos, y ustedes y yo nos daremos cuenta, cada uno de los cursos van desde un orden macro y posteriormente se van reduciendo para acercarnos ya a nuestro ámbito profesional. Y ahí es donde adquiere un aprendizaje significativo porque deriva ya de nuestro acercamiento al mismo hecho. Y también estas referencias son invaluables. Creo que son de las más necesarias hasta el momento. Y hablando de estas reformas educativas, que son imperantes, ¿cómo lo aborda Pokewitz? Porque son de los trabajos más actuales sobre las reformas educativas en sí y cómo estas, si nosotros nos vamos a nivel macro desde el primer tramo, son reformas de carácter hegemónico que se han venido a instituir en determinados países, incluyendo México, y que se tropicalizan, por decirlo de una manera, en ocasiones de manera forzada. Y esto nos va a permitir a nosotros también reflexionar constantemente, darnos una cuenta qué ocurre con este ámbito de incorporar cierta postura de reforma, aunque venga desde Europa o desde los Estados Unidos, de manera obligada en un país como el nuestro cuando es un mosaico cultural. Adelante, maestro Gavino y maestra Irene. Gracias, doctor. Dos cosas. Sí. La primera, pues, con este último comentario que usted hace, me quedan más claras algunas cuestiones, porque estamos haciendo un análisis muy fuerte sobre la nueva escuela mexicana y el rediseño del marco curricular común en educación media superior, que pues, efectivamente es muestra de lo que usted bien dice, ¿no? La tropicalización de muchos conceptos, y ni siquiera es un modelo educativo, ni siquiera cumple con los parámetros de un modelo educativo, y es solamente puesto a modo en algunos aspectos, pues para varias cuestiones, ¿no? Es reformar la malla curricular común para temas laborales, políticos, y pues hay una crisis interesante, o va a haber una crisis interesante en media superior particularmente, ¿no? Que se ve venir ya para el próximo ciclo escolar. Quienes hemos estado al pendiente de estas cuestiones en cursos, impartiendo cursos al respecto también, nos damos cuenta de cómo pues el gobierno, pues lo que sucede, ¿no? Cada sexenio trae su sello, este ya se va a acabar, pero apenas nos va a dejar su sellito, entonces es significativo en ese espacio. Yéndonos a la parte de actividades, doctor, dos preguntas que tengo. La primera relacionada con el video de esta semana. Yo ya lo tengo elaborado, pero me estaba esperando la sesión para subirlo. Puede ser, es necesario que sea en YouTube, o podemos utilizar un enlace de un Drive para enviárselo, o es el requisito que sea a través de YouTube. Y el segundo, precisamente en el tramo 3, tiene un Prezi, que es una herramienta pues, que a veces la sentimos un poquillo ya desfasada. No quiero decir que no sea útil, ni mucho menos, pero a veces nos familiarizamos más con un Geniali o con un Canva. ¿Podemos utilizar cualquier herramienta siempre y cuando sea de presentación, o nos tenemos que apegar a esta parte, doctor? Esas son mis dudas. Qué buena pregunta. Y el primer comentario también muy interesante. Hay que ver lo de las competencias. Estas competencias venían desde Francia y son muy criticables. Bueno, ya lo veremos, ¿verdad? No, dígame. Y nos las quitan, doctor. Ya, sí. ya no se habla de competencias, sino de progresiones, la categoría y la subcategoría. Metas es toda una revolución interesante, pero incluso se hace una crítica a las competencias. Primero se alababan y nos obligaron, por así decirlo, en aprenderlas, en manejarlas, y ahora son satanizadas. Curiosamente, en los documentos filosóficos, o que dicen que son filosóficos de la nueva escuela mexicana, es muy interesante lo que está sucediendo por el tema de progresiones. Gracias. No, a ustedes, maestro, gracias. Y respecto a eso, bien acertado lo que comenta. Cada día, y hay que también tener en cuenta eso, las herramientas tecnológicas van
avanzando bastante. También a mí me pasó Prezi, ya no ofrece lo que me gusta. Yo me fui a Canva e incluso en Canva he encontrado mucho más aspectos que interesantes. No dudo que después también ofrezca algo mejor Prezi, genial. Y no, aunque vengan ahí herramientas específicas, yo las veo a manera de sugerencia. Si ustedes ofrecen otro tipo, aparte de YouTube, de las mismas plataformas educativas que ya están, como comenta, si ustedes abordan desde otro tipo y que les resulten muy amigables, mejor. Tienen toda la libertad para realizarla en donde sea. Incluso aprendemos todos a conocer bastante. Muchas gracias. No, a usted, maestro. Adelante, maestra Irene. ¿O si era maestra Irene? Gracias, doctor. Sí, es que ya la pregunta la hizo Camila, entonces quedó muy bien. resuelta. Muchas gracias. No, ¿de qué más? Maestra Analí, ¿verdad? ¿Me estoy diciendo bien? Sí, sí, gracias, doctor Osvaldo. Estaba revisando la rúbrica del tramo 3, perdón, del tramo 1, ya me adelanté mucho, la rúbrica del tramo 1, en la actividad 3, aparte del foro menciona un documento, la rúbrica. Lo que es las indicaciones no menciona sobre un documento, solo menciona sobre la participación del foro, de responder a las 2 preguntas y retroalimentar a los compañeros. Pero considero que hay un error en la rúbrica porque de hecho hasta el puntaje está mal. Sí. En la actividad 3 está un 50%, cuando en el calendario que viene en la plataforma dice que es de 25% de la calificación. Entonces, nada más para corroborar que sí, lo de la rúbrica es un error, que solo es la participación del foro, responder a las preguntas y retroalimentar a los compañeros. Sí, maestra. Es eso la realidad. Y se ha presentado siempre, los cursos que he visto, hay ciertas cosas de áreas de oportunidad. Y le agradezco, maestra, porque lo comento en la siguiente sesión con los coordinadores. Pero gracias por su comentario, maestra. Gracias a usted, doctor. No, a usted, a ustedes. Les agradezco mucho su participación. Es que enseguida también entró a otra clase, pero que estén muy bien. Adelante, maestro Gavino, adelante. Antes de despedir, doctor, ¿quedarían las siguientes sesiones en este mismo horario y mismo día para programarnos también? Esa era mi última duda. Muy buena pregunta también. ¿Están de acuerdo? Díganme si no hay problema para este día, a esta hora. Aunque ahorita Yo estoy de acuerdo. Muy bien, maestra Inés, Irene, maestra. Sí, Iván. también de acuerdo. Gracias. Nos apegamos al programa. Muy bien. También, ¿verdad, maestro Iván? Me decía. Sí, muchas gracias. No de qué a ustedes. Gracias por su tiempo y participación. Que estén muy bien, nos estamos viendo en la próxima sesión. Cuídense mucho. Gracias. Hasta pronto. Buenas noches. Saludos a todos. Saludos.